Vanguard School, curso de geometría. Líneas notables de los triángulos. Líneas notables de los triángulos. Dentro del estudio de las líneas notables vamos a ver esta primera línea notable, denominada la mediana. La mediana es una línea notable que va a ser trazada desde el vértice de uno de los triángulos hacia el lado opuesto, dividiendo este lado opuesto en dos partes iguales. Por ejemplo, tenemos el triángulo ABC y hemos trazado desde el vértice B hacia el lado AC una mediana BM. Al trazar esta mediana va a generar que AM tenga el mismo valor o la misma medida que MC. Cabe mencionar que de cada vértice podemos trazar unas medianas. Estas van a coincidir en un solo punto que más adelante lo conoceremos como incentro. Otra línea notable que se presenta dentro de los triángulos y que se podría trazar para dar solución a algún ejercicio se llama la bisectriz. La bisectriz de un ángulo, o en este caso de un triángulo, va a hacer que el ángulo del triángulo se divide en dos partes iguales. El mismo concepto se maneja para ángulos. Entonces la bisectriz divide a uno de los ángulos del triángulo en dos partes iguales o de igual medida. Por ejemplo, tenemos dos tipos de bisectrices, la bisectriz interior y la bisectriz exterior. El nombre define claramente de qué manera podríamos tratarla. Por ejemplo, en el primer triángulo, la bisectriz interior es aquella bisectriz trazada desde el vértice B. Y como puedes observar, divide al ángulo B del triángulo en dos partes iguales. Pero ahora en la figura de la derecha tenemos un triángulo ABC y tenemos el ángulo exterior AC, por donde vamos a trazar una bisectriz, la bisectriz CD, y divide al ángulo exterior en dos partes iguales. Otra línea notable sería la mediatriz. La mediatriz vendría a ser una recta que divide a un lado del triángulo de manera perpendicular, formando con este lado un ángulo de 90 grados. El concepto me dice lo siguiente: es una línea perpendicular o es una recta perpendicular a un lado del triángulo que pasa por el punto medio de dicho lado. Recuerda que todo triángulo tiene tres mediatrices, una relativa a cada lado, y que éstas, al interceptarse en un punto, lo vamos a denominar circuncentro. Por ejemplo, tenemos el triángulo ABC y la recta L. Esta recta L corta al lado AC del triángulo en el punto M, generando lo siguiente: AM es igual a MC. El concepto es muy parecido a la mediana, pero con la diferencia que ahora la recta L con el punto M forma un ángulo de 90 grados. Como puedes observar en la nomenclatura, significa L perpendicular al lado AC. Por ejemplo, para fortalecer los conceptos, encuentra el valor de MC si BM es mediana. Ok, acuérdate, la mediana divide al lado en dos partes iguales, lo cual indica que MC también tendrá el valor de 8. Si solicitaran AC, entonces el valor sería 16. Sigamos. El concepto es que AM es igual a MC. Veamos este otro ejemplo. En este otro ejemplo tenemos el triángulo ABC, tenemos BP, que es una bisectriz, y tenemos L, que es una mediatriz. Entonces, en el ejemplo me piden calcular el ángulo alfa si BP es bisectriz y la longitud de MC si L es mediatriz de BC. Ok, la mediatriz L va a dividir a BC en dos partes iguales. Por lo tanto, si BM vale 6,
MC tomará el mismo valor de 6. Y como BP es bisectriz, significa que alfa también va a tomar el valor de 30 grados. Alfa va a ser igual a 30 grados y MC va a tomar el valor de 6. ¿Por qué? Por el concepto de mediatriz. Veamos aquí algunos ejercicios de aplicación que va a permitir fortalecer estos conceptos. Cabe mencionar que también hay otra línea denominada altura. Entonces, dentro de un triángulo tenemos líneas notables como bisectriz, altura, mediana y mediatriz, el cual se va a estudiar en su debido momento. Por ejemplo, en este ejemplo número 1 nos dicen, completa de manera adecuada lo que a continuación se menciona. La mediana es el segmento trazado desde el vértice de un triángulo al punto, ¿a qué punto será? Al punto medio, ¿de dónde? Del lado opuesto. Esta sería la manera correcta de completar esta oración. La siguiente oración me dice, la bisectriz divide. ¿Qué es lo que divide la bisectriz? ¿Un lado o un ángulo? La bisectriz divide al ángulo en partes iguales o diferentes. En partes iguales. Tercera oración. La mediatriz de un segmento es perpendicular en su punto medio. La mediatriz de un segmento es perpendicular en su punto medio del segmento, en este caso, o del lado del triángulo. Observemos aquí. Nos dice, calcular el valor de alfa si BM es bisectriz. Ok, si BM es bisectriz, significa que el ángulo ABM y MBC tendrán el mismo valor. Por lo tanto, 2 alfa menos 30 es igual a alfa. En este punto está terminando el concepto geométrico. Lo que viene ya es un trabajo algebraico. Por lo tanto, alfa equivale a 30 grados. Si solicitaran el valor de ABC, entonces el ángulo ABC tomaría el valor de 60 grados. Siguiente ejercicio. Hallar el valor de X, bueno, en este caso sería hallar el valor de alfa, si BM es bisectriz. El mismo detalle anterior, esto significa que ambos ángulos son iguales, puesto que BM es una bisectriz. Despejamos el valor de alfa y esto me da un valor de 15 grados. Si por alguna razón nos solicitan el ángulo ABC, el ángulo ABC también sería 60. Ejercicio 4. Halle la medida del ángulo ABC si BM es bisectriz. Ok, al ser una bisectriz, significa que los ángulos ABM y MBC deben de poseer el mismo valor. Por lo tanto, 2 alfa menos 40 es igual a alfa menos 10. Hasta aquí termina el concepto de la bisectriz. El desarrollo se refiere a lo que es el álgebra. Despejamos alfa y alfa es equivalentemente a 30 grados. Pero como nos solicitan el ángulo ABC, entonces el ángulo ABC tomaría el valor de 40. Puesto que si alfa es 30 grados, en alfa menos 10 lo voy a reemplazar y el ángulo MBC va a tener el valor de 20. Más el otro 20 serían 40 grados. Ejercicio 5. Dice, del ejercicio anterior indicar si es verdadero o falso. Alfa es igual a 30 grados. ¿Verdadero? La medida del ángulo ABM es igual a 100 grados. No, al reemplazar el valor es 20. La medida de ABM es igual a 50. No, es 20. La medida de ABC es 100. Sería 40. Ejercicio 6.
Hallar el valor de alfa si BP es una bisectriz y como puedes observar es una bisectriz exterior, pero eso no indica que podamos igualar los ángulos. Por lo tanto, 5 alfa menos 160 es igual a 2 alfa menos 2, según dato del problema. Despejamos el valor de alfa y por lo tanto tenemos un valor de alfa igual a 158 tercios. Este ángulo lo podríamos dividir de tal manera que lo podríamos convertir en grados y minutos. Eso queda como ejercicio para el estudiante. Ejercicio 7. Dice, calcular el valor de AC si BM es mediana. Ok, ¿qué hace la mediana? La mediana trazada desde el punto B hacia el lado AC divide al lado AC en dos partes iguales y lo toca en el punto M. Por lo tanto, ese sería el concepto, pero el trabajo a desarrollar sería el siguiente. Si es una mediana, significa que AM es igual a MC. Hasta este punto llegó la geometría, a partir de aquí es álgebra. Despejamos la variable x y por lo tanto x equivale a 25. Pero no me están solicitando el valor de x, sino el valor del lado AC. Por lo tanto, procedemos a reemplazar en nuestras expresiones. AC es igual a AM más MC. Pero el valor de AM sería 30 más 25, que es 55. Y por lo tanto, MC también tendrá el valor de 55. Sumado a C, el resultado sería 110. Ejercicio 9. De la figura hay el valor de omega si AP es mediana. Nuevamente tenemos el concepto de la mediana. La mediana divide al lado BC en dos partes iguales, de tal manera que BP tiene el mismo valor o la misma magnitud de que PC. Igualamos, despejamos la variable y obtenemos un valor de omega igual a 15. Este es el valor que debe tener omega para que el lado BP y PC tengan la misma magnitud. Ejercicio 10. Tenemos el triángulo ABC y la recta L. Y nos dicen, en la figura L es mediatriz. Perfecto. Si L es mediatriz de AC, entonces la recta L con el lado AC del triángulo estarán formando un ángulo de 90 grados. Va a ser perpendicular. Vamos a indicar si es verdadero o falso. Por lo tanto, L es perpendicular a C, verdadero. AM es igual a MC, sí, la mediatriz no solamente forma un ángulo de 90, sino divide al lado AC en dos partes iguales, verdadero. El ángulo PMC es menor que 90, falso, porque la recta forma con el lado AC un ángulo de 90 grados, por lo tanto esto es falso. Entonces, ¿será mayor que 90? Tampoco, entonces también será falso. Ejercicio siguiente. Calcula el valor de alfa si L es mediatriz de AC. Ok, si L es mediatriz, entonces el ángulo M tiene que ser un ángulo de 90 grados. Esto significa que 4 alfa más 50 tiene que ser igual a 90. Hasta aquí terminó el concepto de la mediatriz. A partir de ahí ya es un proceso algebraico. 4 alfa es igual a 10 y por lo tanto alfa tiene el valor de 10 grados. Del problema anterior hay el valor de AM si AC equivale a 32. No te olvides que L es mediatriz, por lo tanto está dividiendo al lado AC en dos partes iguales, aunque la figura no detalle lo mismo. Eso significa que AM es la mitad de AC. No te olvides, L es mediatriz, por esa razón puedo concluir con este concepto. Reemplazamos los valores y obtenemos el valor de AM igual a 16. Aquí tenemos un grupo de 3 ejercicios para fortalecer los conceptos.
reforzamos lo aprendido en este tema con este otro grupo de ejercicios que queda para el desarrollo del estudiante. Bien, como puedes observar, tenemos 15 ejercicios para poder generar práctica y fortalecer el tema de las líneas notables, que en este caso han sido parte del estudio: mediana, mediatriz y bisectriz.